Hola, continuamos el videoclip número 4. Hagamos una síntesis de lo anterior. En lo primero, la expresión de emociones básica en el duelo, de la manera muy importante, la expresión de emociones. Después, la emoción más común, el llanto. Y también hablando de eso, continuando con la crisis de llanto. Ya hablamos de todo esto un poco de manera básica en los primeros 3 videoclips. Ahora continuamos, creo que vámonos por partes, con la ira. La expresión de la ira, de ese coraje, de ese enojo que se tiene siempre en el duelo. ¿Qué podemos hacer con esa expresión que es algo tan difícil, tan complicado en el duelo? Toda esa molestia, uno de los puntos principales por los cuales uno se molesta tanto es el que no le avisen a uno, o que aunque le avisen, uno ya tenía planeado, ya tenía previsto, o incluso ya tenía en su filosofía de vida, que a veces es lo más complicado, en su filosofía de vida, en su filosofía existencial, que Dios no le iba a fallar de esa manera, que no podían pasar esas cosas. Y precisamente por eso se complica que Dios te falle. Uno piensa de esa manera de que no puedo creer que, por ejemplo, Dios me haya quitado a mi hija, a mi hijo, o a esa persona de esa manera. Y por eso muchas veces el coraje va más para Dios, va más para el universo, va más para la vida en sí. Y por eso a veces uno ahí se traba en el estoy molesto, estoy enojado, tengo mucho coraje, pero obviamente por muchas pautas, premisas que uno tiene de disciplina, debo de, no las puede expresar, no puede expresar su enojo, su coraje contra Dios, contra la religión, contra lo que uno cree la parte espiritual. Y entonces ahí se bloquea. Por lo mismo yo lo que les digo es, no importa que el coraje al principio sea contra Dios, contra mi religión, contra quien sea, hay que expresar ese coraje de una u otra manera. Como ya les he comentado, expresarlo con gritos, con escuchando canciones, incluso quitándose la religión en ese momento, negando a Dios, negando a lo que se quiera negar, pero expresando toda esa molestia, todo ese enojo. No se asusten, no se apuren. Cuando uno reniega de Dios, ¿sí? No cree en Dios o en su religión, muchas veces el cambio, el proceso de duelo, al final hace que uno regrese y regrese de una manera mucho mejor, mucho más buena, mucho más creativa, mucho más aceptadora. Otro de los puntos de la ira es poder expresar el coraje en el momento indicado, porque precisamente lo que nos han enseñado mucho es tener mucho cuidado con el enojo, con la ira. Entonces hay que tener precaución en cuándo voy a expresar esa ira. Hay que buscarnos momentos, tiempos, espacios para sacarlo en gritos, para sacarlo en combinaciones de llanto y grito. Y si no es suficiente, entonces tengo que buscar ya un apoyo terapéutico. Bueno, creo que es suficiente por este videoclip. Vamos a dejarlo hasta aquí en la parte de la ira, de expresión de la ira. Más adelante iremos viendo puntos específicos, tanto de la ira como de la expresión del llanto y de técnicas para esas necesidades que uno tiene. Por lo mismo, me despido y les digo cualquier comentario, cualquier pregunta que necesiten, póngalo aquí en el YouTube, en el canal o también en el Facebook, que suelo publicar todo eso también en el Facebook. Me despido, soy Alejandro Benavides, hasta mañana tal vez.